Hola, soy Paula y en el video de hoy te voy a mostrar cómo encuadernar hojas sueltas. Te voy a mostrar cómo armar el cuadernillo interior con estas hojas sueltas. Posteriormente vamos a sumarle unas guardas para finalmente cortar las tapas y hacer el montaje del libro final. No te pierdas este tutorial que es ideal para encuadernar tesis, para encuadernar cualquier tipo de apuntes que tengas con hojas sueltas, incluso para hacer libretas o cuadernos de hojas lisas. Como siempre y en cada video tutorial te voy a ir contando todos mis trucos, te voy a dar todos mis consejos para que esta encuadernación te quede perfecta. Vemos los materiales y comenzamos a trabajar. Comenzamos con este primer paso. Vamos a alinear todas estas hojas sueltas contra el lomo. Voy a hacer unos golpecitos. Me aseguro de que estén todas estas hojas contra el lomo y voy a hacer presión con unas pinzas. Y vamos a pasar una capa de adhesivo vinílico aquí en este lomo y vamos a esperar que se seque. Pongo aquí debajo un pedacito de nylon para que no se pegue. Voy a apoyar todo el bloque, retiro las pinzas, pongo otro nylon aquí para proteger y vamos a poner unos libros aquí haciendo presión y dejamos que se seque este adhesivo que acabamos de agregar. Con el pegamento seco del lomo puse pegamento aquí porque ahora vamos a hacer unas perforaciones para la costura y no quiero que las hojas de este bloque se desplacen. Ese es el motivo por el que pusimos adhesivo en el lomo. Te voy a mostrar cómo vamos a hacer las perforaciones. Vamos a hacer 5 perforaciones. Voy a dejar 2 centímetros de margen arriba, 2 centímetros de margen abajo y luego voy a dividir para tener estas otras 3 perforaciones a la mitad y a la mitad de la mitad. Yo voy a usar este taladro de hobby con una mecha muy finita. Para elegir la mecha tenés que fijarte cuál es el espesor de la aguja que vas a usar para coser. Puedes usar una aguja de bordar recta o puedes usar una aguja curva. Fíjate qué espesor tiene y elegí una broca, una mecha que sea un poquito más grande y eso va a facilitar el pasaje de la aguja. Puedes usar uno de estos taladros o puedes usar un taladro de los comunes con una mecha bien finita. Acordate antes de hacer las perforaciones proteger la mesa. Una vez que están hechas todas las perforaciones, es importante que te asegures que la aguja pasa bien por cada una de ellas. Como te decía, para la costura puedes usar una aguja de bordar recta o una aguja curva y puedes usar hilo de bordar. En este caso tendría que ser doble. En mi caso yo voy a utilizar este hilo de nylon número 10, como es un poquito más grueso lo voy a usar simple. Para calcular la cantidad de hilo voy a medir 3 veces la altura de este bloque de hojas sueltas. Voy a enhebrar la aguja y vamos a comenzar con la costura. Voy a comenzar la costura por este agujerito, por el del centro. Voy a pasar el hilo y voy a dejar aquí una colita de unos 6-7 centímetros que voy a sujetar con este dedo. Ahora sí voy a continuar la costura. Voy a pasar desde abajo hacia arriba y voy a ir hacia este otro orificio. De esta forma. Ahora voy a volver aquí controlo la tensión del hilo, tiro
Paso ahora desde aquí, voy a ir por esta perforación, continúo por aquí, ahora vuelvo y una vez que llegué aquí es el momento de anudar. Voy a pasar la aguja por debajo de esta costura, ahí, saco la aguja y hago un nudo doble. Cortamos. Con la costura terminada voy a cortar 2 tiras de cartulina que tengan un ancho de 1 o 2 milímetros más que este espacio que habíamos dejado aquí, porque voy a pegarlas tapando esta costura de este lado y de este lado, para que estas cartulinas me ayudan a absorber el alto de la costura. Paso adhesivo vinílico y las pego. El siguiente paso va a ser cortar las guardas. Voy a cortar 2 cartulinas que van a tener el tamaño del bloque de hojas doble, porque las voy a plegar a la mitad. Una para este lado y otra para la parte posterior del cuaderno. Vamos a pegar estas guardas. Para hacerlo voy a usar una hoja. Voy a pasar adhesivo vinílico aquí de este lado. Voy a pegar la guarda. Con un paño limpio me ayudo para eliminar burbujas. Y repito lo mismo del otro lado. Una vez tenemos las guardas ya pegadas sobre nuestro cuadernillo, es el momento de decidir si vamos a llevar a refilar este cuaderno o no. ¿Qué significa refilar? Refilar significa guillotinar los 3 lados para que el bloque quede perfectamente liso. En este caso yo tengo un cuaderno que llevé a guillotinar. Te muestro ahí arriba cómo es que la guillotina va cortando y va dejando parejas las hojas. Podés hacer este paso o podés continuar con el bloque sin guillotinar. En ese caso las hojas quedan ligeramente desplazadas, no queda perfectamente liso porque es imposible cuando realizamos la costura que no haya un pequeño desfase, aunque le pusimos cola al lomo para evitar que ocurra eso. Es imposible que este bloque nos quede perfectamente liso. Podés intentarlo con un cúter, con un cortante, pero bueno, la prolijidad y la perfección que da la guillotina industrial es prácticamente imposible de alcanzar de manera manual. Yo voy a continuar ahora con este bloque, trabajando con este cuadernillo, pero este era un comentario que quería hacerte acerca del refilado. Es el momento de reforzar el lomo de este cuadernillo. Normalmente utilizo esta tela, se llama tela capricho. Podemos usar también un lienzo, un liencillo de trama abierta. O en este caso voy a usar un pedacito de cartulina y te voy a mostrar cómo lo ponemos. Lo que tenemos que hacer es medir el lomo del cuaderno y agregar unos 3 centímetros de cada lado, y este refuerzo no llega aquí a los bordes, lo hago 1 centímetro más pequeño en el alto. Voy a pasar adhesivo en el lomo primero, voy a poner el refuerzo pegándolo en el lomo primero y ahora voy a pasar adhesivo en este lado y en este lado
paso el paño limpio para eliminar burbujas. Y lo que es importante, muy importante, es poner aquí en el interior un pedacito de nylon o un acetato para que la humedad del pegamento de este lado no pase al interior del cuaderno. Voy a dejar secar este cuadernillo y ya continuamos con las tapas. Vamos a cortar tapa, contratapa y lomo para este cuaderno. Para hacerlo te voy a explicar rápidamente, pero si no sabes cómo hacerlo exactamente, hay un curso completo en este canal. Te voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este video, en donde explico cómo medir y cortar las tapas duras para un cuaderno y en donde tenés un montón de opciones de diseño para elegir para tapas de cuadernos. Para cortar la tapa voy a usar cartón gris de 2 milímetros de espesor. Voy a medir el cuadernillo terminado y en el ancho no voy a sumar ningún margen. El ancho de la contratapa y la tapa es exactamente el mismo ancho que el cuadernillo. Y en el alto voy a sumar aquí y aquí, arriba y abajo 5 milímetros. Voy a cortar una contratapa y una tapa exactamente iguales. En cuanto al lomo, voy a medir el alto de la tapa y la contratapa, exactamente el mismo alto, es decir, el alto del cuadernillo más 1 centímetro. Y en cuanto al ancho del lomo, voy a medir el ancho de este cuadernillo y le voy a sumar 2 milímetros adicionales, que es el espesor de este cartón que estoy usando. En el caso de esta encuadernación vamos a hacer una tapa en una sola pieza. Quiere decir que voy a usar papel o tela para cubrir tapa, contratapa y lomo. Para calcular la cantidad de papel que voy a usar, voy a ubicar la contratapa, voy a marcar los 4 ángulos con un lápiz. Estas van a ser mis marcas guía. Voy a dejar una bisagra aquí de 7 milímetros. Aquí tengo una reglita que me marca estos 7 milímetros. La bisagra es este espacio que dejamos aquí entre la contratapa y el lomo. Este es el espacio que nos permite que el cuaderno funcione bien. En este caso son 7 milímetros. Cómo calcular la bisagra está bien explicado en el tutorial número 2 del curso de tapas duras que está en este canal. Te voy a dejar el enlace debajo de la descripción del video para que lo vayas a ver. Hay una fórmula para calcular cuál es este espacio que tenemos que dejar aquí. En mi caso son 7 milímetros. Voy a ubicar el lomo. Voy a marcar aquí también donde va el lomo. Voy a dejar nuevamente 7 milímetros. Y ahora voy a ubicar la tapa del cuaderno. Para no cometer errores tengo que verificar que todas estas piezas hayan quedado a escuadra. Ahora sí marco las 4 esquinas de la tapa con lápiz para saber exactamente dónde tengo que pegar cada pieza. Y voy a dejar un margen perimetral de 2 centímetros para cortes y pliegues. Con todas las piezas ya ubicadas voy a marcar las esquinas con este esquinero. Ya sabes que puedes hacerte uno de estos caseros. Hay un video tutorial en el canal, te voy a dejar también el enlace en la descripción para que te hagas un esquinero como este con cartón. Este esquinero sirve para cortar las esquinas y que esos cortes nos queden perfectos para realizar posteriormente los pliegues cuando pasamos el adhesivo. Cortamos estas 4 esquinas. Es momento de pegar estas tapas. Voy a usar adhesivo vinílico con una pinceleta
Vamos a poner un papel aquí para no manchar. Voy a dar vuelta la tapa y voy a pasar el adhesivo desde el centro hacia los extremos. Mientras hago este paso, si te gusta este video tutorial, podés suscribirte y activar las notificaciones, así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevos videos al canal. Voy a pasar un paño limpio aquí, ejerciendo presión para eliminar posibles burbujas que puedan quedar, y voy a continuar con el resto de las piezas de esta tapa. Y ahora vamos a continuar con estos dos lados largos. Ahora te voy a mostrar cómo hacemos este lado. Con una plegadera o con una herramienta de punta redondeada vamos a empujar estas dos esquinas hacia el interior. Empujo esta esquina y empujo esta otra esquina. Me tiene que quedar aquí un triangulito. Y ahora sí voy a plegar hacia adentro. Y de esta manera las esquinas me van a quedar perfectas. Vamos a dejar estas tapas que se sequen prensadas bajo libros aproximadamente 1 hora. Con las tapas ya secas tengo el cuadernillo también interior y vamos a pasar a hacer el entapado. Voy a explicarte estos pasos, pero quiero que sepas que hay disponible en el canal un video tutorial específico en donde te muestro todos los trucos necesarios para que el entapado te quede perfecto. Bien, vamos a ubicar el cuadernillo terminado, lo vamos a posicionar centrado con respecto al alto. Dejo aquí este margen y dejo aquí este margen. Está centrado con respecto al alto y lo voy a ubicar en la mitad de la bisagra. Aquí va a quedar en la mitad de la bisagra. Voy a sostener aquí y voy a corroborar que estas tapas estén bien para este cuaderno. Veo que todo funciona bien, que medí bien las tapas y que este cuaderno, si está bien montado, va a funcionar bien al abrir. Bien, ahora sí, una vez que todos estos pasos están ok, el cuaderno está ubicado bien, voy a agarrar una hoja y la voy a poner aquí adentro en la guarda. Y ahora voy a pasar adhesivo aquí sobre la guarda, como ya hemos hecho anteriormente, desde el centro hacia los extremos. Mientras paso el adhesivo, te quiero comentar que en el canal hay un montón de video tutoriales sobre encuadernación artesanal. No te pierdas la oportunidad de darte una vuelta cuando finalice este video tutorial. Seguramente vas a encontrar contenido que sea de tu interés. Bien, aquí es muy importante que toda la guarda me haya quedado cubierta de pegamento y que no se me hayan secado zonas mientras estaba pasando este pegamento. Tengo que verificar que todo quede cubierto de pegamento. Retiro esta hoja, verifico que el cuadernillo esté bien ubicado aquí en la mitad de la guarda y centrado en el alto. Voy a poner el dedo aquí sosteniendo este lado del cuaderno y voy a empujar con el otro dedo de este lado el lomo y voy a dejar caer la tapa. Ahora doy vuelta, abro el cuaderno y con un paño limpio voy a eliminar las burbujas que me hayan podido quedar de este lado de la guarda.
Bien, y ahora voy a repetir este proceso de este lado. Voy a poner un papel, voy a pasar el adhesivo, retiro, aprieto aquí el lomo de este lado y dejo caer la tapa. Doy vuelta, abro y paso el paño limpio para eliminar burbujas. Ahora, una vez más, antes del prensado, vamos a poner aquí un acetato de este lado y un acetato de este otro lado entre la tapa y la guarda para evitar la humedad. Podés también poner nylon de este, como habíamos usado antes, también puede ser. Vamos a dejar aquí este cuaderno, lo vamos a prensar bajo libros y vamos a esperar 24 horas para retirarlo de esta prensa. Quiero mostrarte cómo quedó el libro encuadernado, estas hojas sueltas encuadernadas. Te voy a mostrar el interior. La unión de las guardas con sus tapas y el exterior. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo video tutorial sobre encuadernación artesanal en este canal. Espero que estés bien. Un gran saludo. Chao.